Bienvenidos a Emprende Ya, el podcast de emprendimiento de IncubaUPSA, donde las ideas se convierten en negocios, explora historias de éxito y estrategias innovadoras. donde cada idea tiene una oportunidad. Empezamos ahora. IncubaUPSA. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Emprende Ya, un programa de la incubadora de empresas UPSA. El día de hoy tengo el honor de estar con un graduado UPSA emprendedor llamado Boris Walter Yáñez, el cual nos va a dar una perspectiva de cómo identificar oportunidades de negocios, cómo validar estas oportunidades de negocios y cómo potenciarlas. Además, nos va a comentar un poco de su experiencia como estudiante dentro de la UPSA y la experiencia como emprendedor. Un honor tenerte aquí, estimado Boris. Bienvenido, siéntete cómodo, puedes comentarnos tus experiencias, tus ideas, cómo empezaste tu negocio, algunas características que te motivaron a emprender y tu experiencia en la UPSA. Bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que un viaje 1000 leguas siempre comienza con un paso, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos los emprendedores. En casa, donde tuvimos la costumbre en familia de coleccionar diccionarios de la lengua española, de la lengua inglesa, de la lengua portuguesa, diccionario de estadística, diccionario de psicología, buscando el término del diccionario Larousse de la Real Academia de la Lengua Española de hace 50 años, el término emprendedor se refiere a que es una persona que se mete a hacer cosas difíciles y dice algo muy puntual, dice atrevido, ¿no? Hoy en día, cuando revisamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice emprender, acometer o comenzar un negocio, una obra o un empeño que lleve algún riesgo o una peligrosidad. Entonces, me cumple decir que esos somos los emprendedores. Somos aquellas personas que a partir de una idea podemos crear un negocio y tenemos el propósito de llegarlo a consolidar como una empresa. Qué importante esto que mencionas, estimado Boris. El desafío que tiene el emprendedor, el reto, el camino que debe llevar hacia adelante para poder conseguir éxito, ¿no? Cuando hablamos de peligro, de atrevimiento, entonces es algo muy interesante y que no todos tienen esa habilidad o no todos tienen esa cualidad o técnica para poder realizarlo. Y aquí viene un dilema muy importante que se da, el tema de que nace o se hace el emprendedor. ¿Qué piensas al respecto, estimado Boris? Bueno, yo pienso que existen dos clases de emprendedores, el que tiene la oportunidad de emprender y el que tiene la necesidad de emprender. Entonces, quisiera yo interpretarlo de esa manera. Antes de ser alguien que nace o se hace, yo pienso que existe el emprendedor por necesidad y el emprendedor por oportunidad. Cuando analizamos los datos macroeconómicos en Bolivia, solamente menos del 20% tiene acceso a una jubilación o a un seguro de salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro 80% tiene que dedicarse a hacer actividades de emprendimiento, pero por necesidad, no tanto así por oportunidad. Excelente, Boris. Y bueno, hablando justamente de las oportunidades, hay un tema muy especial, ¿cómo identificar las oportunidades? En tu caso particular, estimado Boris, ¿cómo identificaste esa oportunidad de crear este emprendimiento? Y si nos puedes comentar un poco más acerca del mismo y qué has visto, qué te llamó la atención, cómo fue que se dieron esas iniciativas para poder empezar a identificar esta oportunidad. Bien, es una pregunta muy interesante y quiero remontarme a mi época de estudiante universitario, ¿no? Yo recuerdo que la universidad, la UPSA, nuestra casa, ha tenido esa idea, nuestras autoridades universitarias tuvieron la idea de continuamente estar invitando a profesores de otras universidades. Y recuerdo que llegó un profesor donde nos dijo, los términos en la vida van a cambiar, busquen trabajo, no busquen empleo. Entonces yo me quedé pensando en eso, qué significaba, cuál era la diferencia sustantiva y semántica al mismo tiempo de qué era buscar empleo y qué era buscar trabajo. Entonces cuando él empezó a desarrollar el tema,
todavía en ese tiempo no estaba acuñado de un modo académico el concepto emprender. Entonces, lo que él quiso decir en su tiempo, le estoy hablando de más o menos 25 años atrás, él quiso decir que había que encontrar oportunidades para emprender ideas, negocios y consolidarlas en empresas. Un buen emprendedor no se queda solamente como emprendedor, tiene que consolidar y llevar el emprendimiento a ser una empresa. Excelente, Boris. Qué importante es la internacionalización, ¿no? El traer docentes, el conocer experiencias de otro lado, y qué tan importante fue la universidad para identificar estas oportunidades. Y si nos puedes comentar un poco específicamente de lo que se trata tu emprendimiento, tu negocio actual. Bien, yo siempre estuve agradecido a la universidad de todas las oportunidades, de los recursos que se habían encontrado tanto en la biblioteca, también la UPSA, antes de que exista el YouTube, ya existía, la UPSA tenía una videoteca. Y en la biblioteca habían los formatos en VHS y había un televisor y un equipo de VHS. Entonces llegamos a la biblioteca y le pedíamos a los encargados de la biblioteca que nos permitan acceder. Y ahí fue donde conocí a Kotler, a Milton Friedman, a Peter Drucker, así en videos que ya estaban traducidos. De ahí viene lo valioso que la universidad siempre nos dio oportunidades, ¿no? Puntualmente, mi nacimiento como emprendedor ocurre cuando antes de terminar la universidad compré una franquicia. Entonces, la franquicia había que instalarla, había que lograr un contrato, cumplir el contrato y terminar formalizándola como una empresa. Lo mismo, la universidad, la UPSA, fue elegida por el Banco Santander, el Banco Santander de España, que tenía inversiones aquí mediante el Banco Santa Cruz, para hacer un programa llamado Jóvenes Directores. Entonces, yo fui a la conferencia, estuve interesado, postulé y me seleccionaron para estar en ese programa, ¿no? En el programa llamado Jóvenes Directores. La UPSA nos dio muchas oportunidades a los estudiantes, sobre todo a los que teníamos curiosidad de conocer. Por eso es muy importante asistir a la semana de las universidades. Hoy sé que esta semana es la semana de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Donde ahí presentarán ideas nuevas y demás, ¿no? Sobre todo el emprendimiento que ahorita estoy dirigiendo con más atención es un hotel de un segmento 3 estrellas superior, donde la idea nació cuando hicimos el EuroUPSA. El EuroUPSA fue una actividad maravillosa que la hacía la universidad, especialmente para los estudiantes de arquitectura, para ir a conocer las grandes obras arquitectónicas de Europa. Entonces el viaje estaba enfocado para ellos, pero era abierto a los de la Facultad de Derecho, a la Facultad de Ciencias Económicas y a todos los demás estudiantes. Y bueno, fui en uno de esos viajes y allá, después de ver, ¿no? De conocer ciudades grandes y ser guiados por un excelente profesor de la universidad, el profesor Guillermo Sierra, llegamos a una ciudad donde era muy bella, en Austria, y decía, nosotros en Austria, por esta ciudad, cada noche, por año, duermen 2 millones de personas, pero queremos subir a 6. Entonces ahí me puse a pensar cuántos turistas hay en el mundo. Y en el mundo, con los datos de 2019, en el mundo existen por año 1.100 millones de turistas. Pero de esos 1.100 millones de turistas, a Bolivia solamente llegan 600.000. Entonces, a veces los economistas tenemos esas ideas de hablar de millones y millones, pero hay que saber aterrizar la idea. Y para poner un ejemplo, ¿cómo yo le digo a un jovencito qué proporción tiene? Y un ejemplo muy clásico, que a mí me gusta usarlo, es el Estadio Tahuichi tiene capacidad para 33.000 personas. ¿Ya? Esa es la proporción, digamos, de todos los turistas. De cada 33.000 personas que entran en todo el Estadio Tahuichi, solo 18, o sea, ni siquiera una fila de la curva, llegan a Bolivia. O sea, 600.000 de 1.100 millones de turistas que hay en el mundo, a Bolivia solamente llegan 600.000. Entonces, poniéndolo en un ejemplo, si el Estadio Tahuichi tiene 33.000 espectadores, que serían 100 millones de turistas, a Bolivia solamente llegan 18, o sea, ni siquiera una fila de la curva de Blooming o de la curva Oriente, ¿no? Es así. Entonces, hay un espacio muy grande para crecer. Y así como conocemos personas que dicen Bolivia es rica en recursos naturales, Bolivia es rica en petróleo, rica en minerales, rica en gas, yo tengo el convencimiento que también somos ricos en turismo. Entonces,
a partir de ahí, de esa idea, de ese viaje de la EuroUPSA, cuando empecé a conocer los datos del turismo internacional, me surgió la idea de ver que en Bolivia tenemos oportunidades en una industria tan importante como el turismo. Qué importante lo que nos menciona Boris, el tema de salir afuera, ver oportunidades, ver distintas formas de cómo hacen empresa en otros países, cómo ven las actividades económicas, cómo se ve como turista uno y puede encontrar estas oportunidades afuera, ¿no? Y traer, replicar, mejorar dentro del territorio nacional o también cambiar alguna parte, ¿no? Una vez identificaste la idea, Boris, ¿cómo te decidiste a decir, lo hago, quiero hacerlo, es lo que yo quiero como carrera de vida, carrera personal, como carrera de emprendedor? ¿Cuál fue, una vez que ya viste, ahorita que nos comentabas, viste o identificaste esa oportunidad en un viaje justamente con una oportunidad que se dio en la universidad, cómo decidiste confirmar y hacer ese proyecto o ese emprendimiento? ¿Cuál fue ese elemento que te dijo, tengo que hacer esta empresa, tengo que hacer este emprendimiento? Bien, una de las cosas muy importantes que hace cualquier universitario o cualquier profesional es empezar a crear una red de contactos, ¿no? Yo, como había sido trabajador bancario y también nos habíamos dedicado como familia al negocio del housing, que el housing consiste en tener para alquilar casas, departamentos, locales comerciales, consultorios, oficinas. Los amigos de un banco me habían dicho, tenemos un ítem que para nosotros está hace muchos años abandonado, que es un hotel. Y es un ítem, para nosotros lamentablemente lo tenemos como un bien adjudicado, para el banco le sirve el dinero, no le sirven los bienes inmuebles. Entonces me invitaron a que lo conozca y a que les haga una oferta. Entonces fui como emprendedor, miré, era un terreno muy grande, muy lindo, se notaba que habían quedado elementos maravillosos de su tiempo y me animé a hacerle una oferta como si fuese un terreno simplemente. Pero ya cuando entramos al lugar y conocimos todos los espacios, nos habíamos dado cuenta que este lugar, hace 3 décadas atrás, había sido el primer hotel boutique de Bolivia, que era el emprendimiento de una familia suiza que llegó a Bolivia para hacer el primer hotel boutique de Bolivia. Sin embargo, quizá era una idea muy adelantada a su tiempo, y el proyecto como negocio fracasó antes de cumplir 3 años. Entonces, cuando llegamos al espacio y vimos que era un lugar con empapelados tornasoles parisinos, machimbres, tenía los restos de lo que habían sido camas de estilo napoleónica, yo lo miré y dije, un momento, vean lo valioso que hay aquí en maderas, vean lo valioso que hay. Quizá no es el momento para demoler la estructura y utilizarla como un terreno, ¿no? Entonces, pienso que este proyecto hubiese sido imposible de realizar sin la ayuda de profesionales de la UPSA, ¿no? Farid Nayar, un arquitecto formado aquí en la UPSA, que fue, desde niño fue mi vecino y era el adolescente más educado del vecindario y el joven más educado y un estudiante modelo de la universidad. Lo invité a conocer el lugar y me dijo, con la confianza de un amigo y en el criterio de un profesional, me dijo, aquí tenemos algo maravilloso que lo podemos restaurar. Y él fue el de la idea quien dirigió el proyecto de la restauración, ¿no? Que es un proyecto para los entendidos en arquitectura, es un proyecto, toda restauración es algo muy delicado de hacer y algo muy puntilloso de ejecutar. Entonces, este proyecto hubiese sido imposible sin la ayuda de Farid Nayar, que identificó todo el valor arquitectónico que existía en el espacio. Excelente. Qué importante es el tema del networking aquí en la UPSA, ¿no? El tema de conocer personas, el tema de relacionarse, de no solamente con estudiantes de la misma carrera, sino también con otros que de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Derecho, que una vez uno sale al campo laboral, una vez uno sale a emprender, el tener estos contactos, el tener este apoyo dentro de estos compañeros que han sido durante varios años dentro de la universidad,
representa una oportunidad y también ayuda a validar muchas veces la idea de negocio que uno tiene, el emprendimiento, el sentir ese espaldarazo de alguien que quizás tenga más experiencia en otra área, en otro rubro, y decirte, metele, Boris, hacelo, trabajá en este proyecto, vas a tener muchos resultados, te va a ir excelente. Entonces, ese respaldo también ayudó mucho a tomar esta decisión, Boris. Por supuesto. Y lo que es más, estimado Freddy, ya cuando estábamos en la obra ejecutando, teníamos que buscar un decorador de interiores y un paisajista. Y también, ¿no? Así, un médico de mi mamá, el doctor Moreno, un excelente médico, tenía en mi barrio una sobrina, que era Beatriz Moreno, formada aquí en la universidad como diseñadora de interiores y paisajismo. Y ella fue la persona encargada de hacer el diseño de interiores y paisajismo, tomando en cuenta los detalles más nítidos y más claros. Aquí amanece, entonces necesitamos colores cálidos. Aquí va a atardecer y necesitaremos colores fríos. Cada detalle de lo que fue este proyecto ha sido ejecutado con tal profesionalismo, donde existe cada espacio pensado en función de lo que los huéspedes necesitan, en función de lo que necesitan los trabajadores, que tenga elegancia. Y después, en coherencia, consistencia y congruencia con todo lo que habíamos ejecutado, vino lo intangible. El trabajo de intangible lo hizo una diseñadora gráfica notable, formada también aquí en la UPSA, que es Nenita Mariaca, diseñadora de nuestra marca, de nuestra letra, o lo que técnicamente se dice isólogo, isotipo y logotipo, ¿no? Entonces, estuve en esa coherencia, ese networking de saber que las personas que habían estado al lado mío, además de ser excelentes personas, profesionalmente muy bien formadas, tenían un criterio ético correcto. Entonces yo estoy agradecido sobre todo a ellos tres, que en el momento de comenzar fueron las personas que técnicamente me dieron el mejor apoyo. Excelente, Boris. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Dentro de la universidad tenemos una incubadora de empresas donde apoyamos a muchos estudiantes, graduados, profesionales, administrativos de la universidad a que puedan tener su propio emprendimiento, su propio negocio, y ellos nos hacen algunas preguntas que me gustaría compartírtela. Una de ellas nos las hace Jimmy, el cual pregunta: ¿qué fue lo más difícil al iniciar tu emprendimiento y cómo lo superaste? Bueno, hay una cosa que los estudiantes cuando emprenden deben saber. Podemos tener todo el entusiasmo, podemos conseguir el financiamiento, podemos conseguir los recursos materiales, ¿no? Las habilidades duras. Lo más difícil está en lo que hoy día se llama las habilidades blandas, ¿no? Cuando una empresa es nueva y no tiene una marca reconocida en el mercado, no precisamente quieren trabajar o quieren arriesgarse a trabajar personas que tienen experiencia en otras empresas, porque también consideran que es una incógnita. Entonces, ahí debe venir el liderazgo de quienes están a cargo de la empresa y decirles, súmense a nuestro equipo de trabajo, cada uno aportará con lo que sabe, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, una cosa que también es muy difícil es salir a vender, ¿no? Una cosa es decir, bueno, yo voy a ir hoy día a visitar a todas las empresas del parque industrial. Entonces, ¿cómo empiezo? Tengo que hacer un plan, y tengo que tener el carácter y la simpatía de llegar a todos ellos, ¿no? Llegar con mi maletín, con mi folleto, con mi brochure y explicarle a todos esos. Entonces, por un lado, que quienes van a llegar a trabajar con vos, porque sos una empresa nueva, y por otro lado, las habilidades de saber vender, ¿no? De agarrar el maletín, el folleto y salir y tocar las puertas y vender, ¿no? Entonces, tuve yo en mente ese propósito. Dije, a mí me va a conocer todo el parque industrial, comenzando por la UPSA. Excelente, excelente. ¿Alguna formación extra que tuvo que hacer para desarrollar esas habilidades blandas, o cree que fueron innatas ya de poder salir, hablar, vender, el mostrar su emprendimiento, su negocio y que lo conozcan? ¿Desarrolló alguna habilidad extra o las tenía o ayudó a capacitar a su equipo para poder venderlo? Entonces, si nos puede comentar un poquito ese desafío que nos parece muy interesante.
Bien, me gustaría meter una anécdota interesante. Aquí en Santa Cruz hay una escuela de aeronavegación muy prestigiosa, que es la Escuela Morales. Yo supe la historia de ese señor, que era un boliviano que había llegado a trabajar a la Argentina y que le tocó la lotería. Y dijo, yo quiero ser piloto. Entonces les dijo a los de la lotería, no me paguen todo el premio, primero voy a estudiar 3 años. Hizo su cálculo de vivir frente al aeropuerto, de alquilarse un espacio donde vivir, cómo comer, y cuando terminó sus estudios se compró un avión y comenzó a fumigar. Le había tocado la lotería y él lo aprovechó de esa manera, ¿no? Fue un emprendedor visionario. En mi caso, cuando supe que tenía un activo patrimonial arquitectónico muy valioso, yo sí me dediqué a hacer un diplomado en dirección y gestión de empresa hotelera y también un diplomado en dirección y gestión de empresas de turismo sostenible y nuevas tecnologías aplicadas. Entonces, las habilidades se van desarrollando, se van aprendiendo. Excelente, Boris. Qué tan importante es el no solo identificar, no solo validar el negocio, sino también explotarlo a través de la formación, a través del trabajo continuo y de las experiencias que uno va obteniendo a lo largo de este camino que se llama emprender. Otra pregunta que nos hace Camila, estimado Boris, nos dice: ¿cómo reaccionaste cuando recibiste las primeras críticas o comentarios de los clientes? ¿Cómo influyeron, cómo impactaron dentro del negocio? Porque cuando hablamos de hotelería siempre está el tema de las críticas, tanto positivas como negativas. ¿Cómo impactaron dentro de tu gestión, dentro del movimiento que tenías dentro del emprendimiento? Bueno, hay que tener la madurez para saber recibir las críticas, ¿no? Durante muchos años, cuando fui funcionario en la banca, me especialicé en ser un técnico en reclamos. Y hay una bibliografía norteamericana que dice, cada reclamo es un regalo, ¿no? Entonces, cuando alguna vez llegó alguna crítica, tuve la madurez de saber distinguir cuál era el fondo del asunto. Y mira, qué importante es lo que vos decís, estimado Freddy, que hoy día, 9 años después de haber comenzado el negocio, nuestra calificación en el portal Expedia es 10 sobre 10, considerada excepcional. Entonces, hay que tener la madurez de saber quién es el que te critica, ¿no? Cuando una cosa es un portal especializado en turismo, como es Expedia, que nos pone 10 sobre 10, y una cosa es una crítica que quizá tiene otro trasfondo, ¿no? Entonces hay que saberla dirigir. Un día escuché un comentario que era muy, muy interesante, ¿no? Decía, cuando aparece un hater, un odiador, primero que estás en su mente y segundo estás en su corazón. De un modo diferente, pero estás en su mente y estás en su corazón. Así que hay que tener la madurez de saber entender cuál es el fondo del asunto. Excelente, Boris. Joana nos pregunta, ¿cómo lograste diferenciarte en el mercado una vez que empezaron a aparecer competidores? Bien, me gustaría poner un ejemplo. Si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre un reloj de $20,000 y un reloj de $20? Si ambas son una herramienta para medir la hora, pero ¿cuál es la diferencia entre un reloj de $20,000 y un reloj de $20? Bueno, la diferencia radical está en que el de $20,000 es considerado una joya y el de $20 es una herramienta para medir la hora. Más o menos ocurre lo mismo en este rubro, ¿no? No es lo mismo dormir en un hotel 5 estrellas en Equipetrol, por decir Los Tajivos, que es el hotel más reconocido de Bolivia, que dormir frente a la terminal de buses. Ambos sirven para dormir, como un reloj, ambos relojes sirven para dar la hora, pero la diferencia está sustantiva. Ahora, en Bolivia la categorización de hoteles viene de 1 estrella a 5. Nosotros, de lo que había quedado el hotel boutique, habíamos decidido ser un 3 estrellas superior. Entonces estábamos al medio, ¿no? Es un segmento donde pocas personas se animan a entrar porque conlleva muchas dificultades, ¿no? Uno tiene que parecerse al hotel de 5 estrellas y quizá tiene que cobrar como si fuese un hotel de 2 estrellas. Entonces, ahí viene el equilibrio de saber manejar las situaciones. Excelente. Si pudieras comenzar desde cero, ¿hay algo que harías diferente, estimado Boris? Sí, hay una película famosa, ¿no?, que es En busca de la felicidad, ¿no?, que refleja la vida de Chris Gardner. Para los jóvenes, quiero decirles que Chris Gardner vino a Santa Cruz el año 2014, dio una conferencia en la CAINCO y él dejó un mensaje bien claro. Dijo, tengan un plan B, pero trabajen como si no lo tuvieran. Entonces,
creo que hoy día pasa el tiempo y cuando uno tiene espíritu de emprendedor, quizá con lo que tuviste avanzaste y seguiste. Y si hubo algo que tenías que hacer, pudiste hacerlo mejor, bueno, mala suerte, ya estás en el baile y hay que bailar. Excelente. Boris, según tu experiencia, ¿cuál crees que es el error que cometen más veces un emprendedor? ¿Cuál crees que es un error común que se da dentro de los emprendedores? Pueden ser dos cosas, ¿no? Uno, que no tienen la humildad de reconocer que se pueden estar equivocando. Y el segundo, que puede ser algo ambivalente, que es la porfía, ¿no? O sea, si hay algo que no está saliendo bien, quizá no es muy necesario porfiar en algo que consideramos que, ya la experiencia empírica te demuestra que es inútil. Entonces, por un lado viene la humildad y por otro lado, lo que la experiencia empírica te dice que es inútil. Excelente. Boris, ¿qué habilidades desde tu campo laboral, desde tu expertise, consideras que son claves y que deberían de tener los emprendedores hoy en día? Bueno, yo recuerdo cuando tuve el privilegio como estudiante de haber visto aquí en la universidad al director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Joseph Borgatti vino aquí a la UPSA el año 1997 y vino a hablarnos sobre lo valioso que era la inversión extranjera directa en los países. Y él nos había dicho que cada segundo en el mundo ocurre una oportunidad nueva para emprender, para desarrollar cualquier negocio. Y él ahí nos había mostrado que las grandes empresas, las multinacionales, llegan a los países y generan oportunidades para las personas de los países, ¿no? Y él estuvo acertado porque llegó la inversión sobre todo en el rubro petrolero y desarrollaron esos grandes campos, ¿no? Y a partir de ahí surgieron empresas bolivianas que hoy día son consolidadas, grandes, ¿no? Yo tengo mucha admiración por la empresa boliviana que hoy es líder en productos cárnicos, que comenzó rescatando y comercializando huevos de gallina, ¿no? Entonces ahí viene la capacidad de entender y de poder ver oportunidades. Excelente, Boris. Boris, llegamos a una etapa que nos solicitan muchos estudiantes, muchos emprendedores, y les parece la parte más divertida de este programa de podcast, que es dime todo lo que puedas en una palabra, ¿ya? Es decir, wow, yo le voy a ir mencionando ciertas palabras y usted me va a ir respondiendo con solo una, ¿ya? Wow. Entonces es un poco desafiante, pero a la vez es también un poco divertido. Bueno, Boris, le digo la primera palabra y usted me dice la palabra que se le venga a la mente, ¿ya? Emprendedor. Valiente. Innovación. Creatividad. Riesgo. Necesidad. Éxito. Culminación. Fracaso. Aprendizaje. Cliente. Razón. Santa Cruz. La Bolivia que trabaja. Y UPSA. Mi casa. Excelente, Boris. Muchísimas gracias por esta actividad y esta dinámica que la verdad aprecian mucho los estudiantes y los emprendedores. Para ir cerrando, estimado Boris, ¿qué consejo final le darías a nuestros oyentes que están buscando una gran idea de negocio, que están buscando consolidarse en el mercado, que están necesitando esa fuerza para poder emprender, dada la coyuntura económica en la que nos encontramos, siguen con ese aliento y ese espíritu emprendedor que caracteriza a muchos cruceños, estudiantes de la UPSA, graduados de la UPSA? ¿Qué consejo les darías, estimado Boris? Bueno, voy a recurrir al poeta cruceño, a Raúl Otero Reich, ¿no? y decir, somos un río de pie. Santa Cruz siempre se ha caracterizado por tener personas idóneas, ¿no? Si uno mira la historia de Bolivia, de los 5 filósofos más importantes, 3 son cruceños. De los 5 historiadores más importantes de Bolivia, 3 han sido cruceños. Yo puedo decirles que aprovechen todo lo que la universidad les da. Tenemos una biblioteca que continuamente ha sido actualizada. Yo en mi juventud un día pedí un libro de microeconomía de Madala en la editorial McGraw-Hill, la editorial más importante del mundo de los negocios, que lo tiene la universidad, y ahí citaba a don Simón y Patiño como un gran emprendedor boliviano, ¿no? Un día alguna universidad boliviana dará la cátedra Simón y Patiño, así como aquí en la universidad sé que dan la cátedra de Manfredo Kempf Mercado. Entonces yo les puedo decir a todos los estudiantes, sobre todo, que aprovechen lo que la universidad le da, ¿no?
En una biblioteca encontrarán muchas oportunidades, en el YouTube encontrarán muchas oportunidades. Vayan a las ferias de negocios de todas las facultades, ¿no? A la Facultad de Arquitectura que nos han invitado ya amablemente al Museo del Altillo. Y el consejo es que sean valientes, como lo han sido todos los cruceños que nos han antecedido, ¿sí? Entonces quiero finalizar como corolario diciendo, somos un río de pie. Excelente, excelente, muy buen consejo. El ser valiente, el buscar oportunidades. Hay una frase que también me gusta bastante que dice, un avión despega contra el viento. Entonces, a medida que se dan dificultades, que se dan problemas, existen oportunidades para poder emprender. Las oportunidades nacen precisamente muchas veces de los problemas que hay en la sociedad, de los problemas que hay en las empresas. Nacen estas oportunidades y nacen soluciones con las cuales se puede monetizar, se puede rentabilizar y se pueden generar grandes emprendimientos, como es el caso de Boris con su hotel boutique. Boris, para cerrar, nuevamente, algún comentario adicional que quieras agregar, si nos puedes comentar un poco más para seguirte en tus redes sociales de tu negocio, de tu hotel o personales si es que dispones. Entonces, para que también nuestros oyentes puedan conocer este maravilloso emprendimiento que tengo la oportunidad o he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y es increíble la infraestructura, el diseño con el que cuentan. Entonces, para invitarlos también a nuestros oyentes a que puedan conocer, que puedan visitarlos y vivir esta experiencia, ¿no? Bueno, como he dicho, la universidad, la UPSA ha sido mi casa. Todos los de esta gran familia están invitados a conocer y siempre encontrarán en mí un aliento para seguir adelante. El mundo necesita más emprendedores y Santa Cruz siempre se ha caracterizado por tener personas muy emprendedoras y personas muy valientes para trabajar, para innovar, para ser creativos. Entonces ese es el consejo final para todos y agradecer esta invitación aquí a mi casa. Excelente, excelente, Boris. ¿El nombre del hotel, Boris, para que lo puedan buscar los oyentes? Bueno, es interesante. El nombre anterior era Petit Hostal, que significa pequeño albergue, traducido del francés al español. Y cuando hicimos el proceso de naming y de branding, fue Hotel by Armonía Santa Cruz. Excelente, by Armonía Santa Cruz, ¿sí? Santa Cruz, sí. Excelente, entonces lo pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿se encuentran su...? Sí, estamos en todas las redes sociales y también para quienes quieran hacer reservas están en los portales más importantes de turismo, ¿no? En Booking, en Expedia, en Tropicales, que es un portal boliviano que nació en Santa Cruz, que es muy exitoso. Y así estamos en todas las agencias de viaje. Muy bien, Boris, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir todas estas palabras, estas anécdotas, estas experiencias seguramente van a ser muy enriquecedoras para muchos de nuestros oyentes. Te agradezco nuevamente y con esto damos por finalizado este nuevo episodio. Si te gustaría escuchar uno nuevo, por favor, suscríbete y comparte el podcast. ¿Algo más para cerrar? Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Eso sería todo en Emprende Ya. Si te quedaste con ganas de más, escucha todos los episodios de Emprende Ya en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. O seguí a @UPSA Podcasts en Instagram y TikTok.